El juego de la muerte en la Deep Web. En los rincones más oscuros de la internet, donde las sombras digitales ocultan secretos inimaginables, existe un submundo siniestro conocido como la Deep Web. Un vasto y laberíntico reino virtual donde lo prohibido, lo ilícito y lo incomprensible se entrelazan en un tejido oscuro e inquietante. Pero incluso en las profundidades inexploradas de esta red enigmática, hay un rincón aún más oscuro y retorcido, un lugar donde las reglas de la moral y la decencia se desvanecen en la oscuridad. Es aquí donde nuestra historia comienza, donde la curiosidad y la necesidad chocan en una danza peligrosa. Es aquí donde un hacker habilidoso, en busca de respuestas y sumergido en una búsqueda personal, se adentrará en un mundo que desafía la mente y pone a prueba el alma. Una historia de juegos mortales y desafíos siniestros, donde los límites de la realidad y la fantasía se distorsionan y donde lo que está en juego no es solo la vida, sino también la esencia misma de la humanidad. El descubrimiento. Navegar por las profundidades turbias de la Deep Web siempre me llenaba de inquietud, pero esa noche, algo me atrajo hacia un rincón especialmente sombrío. En medio de intercambios ilegales y foros siniestros, tropecé con un rumor que me erizó la piel: el juego de la muerte. Era como si un oscuro instinto me instara a explorar más a fondo, a desentrañar el misterio oculto detrás de esas palabras escalofriantes. Después de horas de búsqueda y decodificación, descubrí una pista oculta en el código de una página oscura y retorcida. Las instrucciones eran vagas pero intrigantes, como si la misma web susurrara secretos en mi oído. Siguiendo la ruta sugerida, me vi transportado a una página que pulsaba con una energía ominosa. En el centro de la pantalla había una única línea de texto: solo los valientes sobrevivirán. Mis dedos temblaban mientras hacía clic en el único enlace disponible. La pantalla se distorsionó, y de repente, me encontré inmerso en un entorno virtual completamente desconocido. Imágenes parpadeantes y discordantes destellaban ante mis ojos, y un zumbido de fondo parecía murmullos lejanos. Una figura enmascarada emergió en la pantalla, sus ojos hundidos perforando mi alma. «Has sido elegido para jugar», su voz, un susurro raspado, resonó en mis oídos. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba sus palabras siniestras. «Cada elección que hagas tendrá consecuencias. Si tienes el coraje de continuar, serás recompensado». Mi curiosidad se mezclaba con el miedo, mientras el entorno virtual se transformaba a mi alrededor. Estaba rodeado de imágenes distorsionadas y distantes, como visiones de un mundo retorcido. Ante mí, aparecieron imágenes de lugares oscuros y perturbadores, mientras que voces distorsionadas parecían susurrar en mi mente. La figura enmascarada se desvaneció, y la primera elección parpadeó ante mí. Un nudo se formó en mi garganta mientras leía las opciones, cada una más inquietante que la anterior. Mis manos temblaban cuando hice mi elección, y la pantalla parpadeó antes de mostrar el resultado. Una sensación extraña, una mezcla de alivio y terror, se apoderó de mí cuando vi el resultado. A medida que avanzaba en las pruebas, las apuestas aumentaban y las imágenes se volvían más intensas. Cada elección desafiaba mi ética y mi moral, me obligaba a explorar mis límites más oscuros. El entorno virtual parecía fusionarse con la realidad, y cuando finalmente cerré la sesión, me sentí como si hubiera emergido de un sueño febril. La oscuridad de mi habitación parecía más opresiva que nunca, y el silencio era ensordecedor. Mi mente daba vueltas, atrapada en una espiral de confusión y miedo. ¿Qué era este juego macabro? ¿Por qué me había sentido tan atraído por su promesa retorcida? A pesar de la inquietud que me atormentaba, algo en lo más profundo de mi ser anhelaba seguir adelante, desesperado por descubrir la verdad detrás del juego de la muerte. Cada paso que daba hacia el abismo digital me llevaba más cerca de lo desconocido, y aunque mis instintos gritaban que retrocediera, algo me decía que ya no había vuelta atrás. Las pruebas comienzan. Ingresé en el mundo inquietante del juego de la muerte con una mezcla de ansiedad y fascinación. La página enigmática destellaba en la pantalla, como un portal a un reino prohibido. Las palabras ominosas «solo los valientes sobrevivirán» resonaban en mi mente mientras mi cursor tembloroso se acercaba al único enlace disponible. Con un clic, fui absorbido en un torbellino digital, sumergido en un paisaje surreal de imágenes distorsionadas y sonidos perturbadores.
Mi pulso se aceleró al ver la figura enmascarada que emergió de las sombras digitales. Sus ojos sin rostro me miraban a través de la pantalla, como si pudieran penetrar en mi alma. «Has sido elegido para jugar», su voz susurró, envolviéndome en un escalofrío. Sus palabras reverberaron en mi cabeza, mientras el entorno virtual a mi alrededor se transformaba en una pesadilla vibrante. Ante mí apareció la primera elección, un dilema moral insidioso. Mi respiración se entrecortó mientras leía las opciones, cada una más impactante que la anterior. La figura enmascarada parecía esperar con impaciencia mi decisión, como si su mirada vacía pudiera juzgarme. Mi dedo tembloroso eligió una opción, y la pantalla parpadeó con un destello, revelando la consecuencia de mi elección. A medida que avanzaba, las pruebas se volvían más retorcidas y aterradoras. Cada elección que hacía parecía ser un puzzle que me llevaba más profundo en la oscuridad del juego. Las imágenes distorsionadas se retorcían y giraban, como si intentaran deformar mi percepción de la realidad. Las voces distantes se convirtieron en susurros inquietantes que parecían emanar de las sombras mismas. El juego me desafió con dilemas que eran imposibles de resolver de manera satisfactoria. Cada elección me llevaba a una espiral de culpa y duda, y la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía borrosa. Sin embargo, una extraña compulsión me impulsaba a seguir adelante, como si una mano invisible me guiara a través del abismo digital. Las apuestas aumentaron a medida que avanzaba. Las imágenes que se desplegaban ante mí eran cada vez más perturbadoras, sumergiéndome en un mundo de pesadillas y paranoia. La figura enmascarada parecía disfrutar de mi incomodidad, su presencia siempre presente, aunque inalcanzable. A medida que las pruebas se volvían más intensas, comenzaron a filtrarse en mi vida cotidiana. Mis sueños se convirtieron en extensiones de las pruebas, y la línea entre el juego y la realidad se volvía cada vez más delgada. Cuando finalmente cerré la sesión, me sentí agotado y confundido, como si hubiera estado en una batalla constante por mi propia moralidad. La oscuridad de mi habitación parecía inhóspita, y el silencio me rodeaba como un espectro. A pesar del terror que me atormentaba, una chispa de curiosidad persistía dentro de mí, instándome a continuar. Sabía que había cruzado un umbral irreversible y que el juego me había atrapado en sus garras retorcidas, pero algo me decía que todavía no había llegado al final de esta pesadilla digital. La línea borrosa. La oscuridad de la Deep Web se había infiltrado en mi mente, desdibujando la línea entre lo real y lo virtual. El juego de la muerte había extendido sus garras retorcidas, convirtiéndome en su marioneta ansiosa. Cada paso que daba hacia adelante me empujaba más allá de los límites de lo imaginable, hacia un abismo de ansiedad y horror. Las pruebas se volvieron más tortuosas, un laberinto de dilemas morales que me arrancaban el sueño. Cada elección era un enigma sin solución, una pesadilla que se enredaba en mi mente. La figura enmascarada parecía surgir en las sombras de mi habitación, incluso cuando no estaba frente a la pantalla. Sus ojos sin rostro me observaban, su aliento frío en mi nuca. El entorno del juego se filtraba en mi realidad, distorsionando mi percepción. Las imágenes distorsionadas y los sonidos siniestros se fusionaban con mi mundo cotidiano. Las sombras parpadeaban con vida, y los susurros inquietantes seguían mis pasos. En mis sueños, los paisajes retorcidos del juego se convertían en pesadillas vivas, y las elecciones imposibles se repetían una y otra vez. La ansiedad se apoderó de mí como una maldición implacable. Cada vez que me acercaba a una elección en el juego, mi corazón latía desbocado, y un sudor frío cubría mi piel. Sentía el peso de cada decisión, cada una más insidiosa que la anterior. La figura enmascarada se burlaba de mí, su presencia siniestra alimentando mis dudas y temores. A medida que avanzaba, el juego comenzó a desdibujar la realidad de la fantasía. Las consecuencias de mis elecciones dentro del juego parecían acecharme incluso fuera de la pantalla. Me sentía observado, perseguido por fuerzas invisibles que amenazaban con devorarme. La paranoia se apoderó de mí, y me encontré mirando constantemente sobre mi hombro, atrapado en una pesadilla que no parecía tener fin. La frontera entre mi habitación y el juego se volvió borrosa. Las luces titilantes de mi entorno eran como destellos distantes en un mundo de oscuridad implacable. Me debatía entre la desesperación y el impulso compulsivo de avanzar.
Sabía que estaba atrapado en un torbellino de terror, pero algo dentro de mí seguía buscando respuestas, una forma de escapar del abismo en el que me había sumergido. Cada paso en el juego me arrastraba más profundamente en una telaraña mortal. La ansiedad se había convertido en mi compañero constante, y mientras el mundo se desvanecía en la oscuridad, luchaba por mantener la cordura. Sabía que el juego me había atrapado en una pesadilla interminable, pero no podía evitar sentir que había más en juego de lo que podía comprender. La figura enmascarada había sido mi sombra constante a lo largo de esta pesadilla. Pero mientras la historia tomaba un giro oscuro y retorcido, descubrí una verdad inquietante. La figura enmascarada no era solo un personaje virtual. Comenzó a aparecer en las esquinas de mi visión periférica, en las multitudes y en las sombras de mi mundo cotidiano. La paranoia me consumió mientras luchaba por discernir entre lo real y lo imaginario. La figura enmascarada me observaba, sus ojos huecos perforándome, y cada vez que intentaba escapar de su mirada, sentía que sus susurros oscuros se fundían con el viento. ¿Era mi mente jugando trucos, o había traído algo más allá del juego? Las pruebas que enfrenté en la Deep Web comenzaron a reflejarse en mi vida cotidiana. Cada decisión se volvió una trampa, una elección imposible que amenazaba con arrastrarme hacia el abismo. Y la figura enmascarada estaba siempre allí, incitándome a tomar decisiones retorcidas, a ceder ante el lado más oscuro de mi ser. Había escapado del juego solo para encontrarme en una realidad aún más aterradora. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro enmascarado, distorsionado por la oscuridad. Las sombras en mi habitación parecían moverse al ritmo de su voluntad, y los susurros inquietantes persistían, alimentando mi ansiedad. Sabía que había perdido el control, que mi mente y mi realidad se habían fusionado en un torbellino incomprensible. La línea entre el juego y la realidad, entre lo virtual y lo tangible, se desvaneció por completo. La figura enmascarada era tanto mi carcelero como mi guía en este laberinto de terror. Cada vez que pensaba que había escapado, reaparecía, sus ojos sin rostro mirándome con una mezcla de burla y anticipación. ¿Era yo el protagonista o una marioneta en su retorcido juego? Y así, mientras me hundía más profundamente en la locura, en un mundo donde nada tenía sentido y la realidad era una ilusión frágil, comprendí que nunca podría escapar de la figura enmascarada. Era una parte de mí ahora, una parte oscura que había sido liberada por el juego. Mi historia, lejos de tener un final, era solo el comienzo de una eternidad de tormento y oscuridad. Si la historia te gustó, suscríbete a mi canal y sumérgete en un mundo de sombras y secretos. Bienvenido a nuestro rincón de pesadillas.